Bueno, sí, se las pedimos a los autores. Buenas noches. El Colegio de Sonora tiene la enorme satisfacción de ofrecer en esta ocasión, este día, jueves 15 de noviembre, la conferencia Una mirada larga, la revolución que vino del norte, por el doctor Héctor Aguilar Camín, director de la revista Nexos. Héctor Aguilar Camín, periodista, escritor e historiador, ha destacado en estas tres vertientes de manera exitosa. Como periodista, recibió el Premio Nacional de Periodismo Cultural. Ha sido colaborador de diversos medios como La Jornada, Milenio, 1+1, La Cultura en México. Fue director de la revista Nexos entre 1983 y 1995, cargo que retomó a fines de 2008. Condujo el programa televisivo Zona Abierta y participa en Tercer Grado, ambos transmitidos por Televisa. Es fundador de Ediciones Calle Arena, la cual dirigió. Entre sus últimos libros de ficción se encuentran Adiós a los padres, publicado en 2014, y Toda la vida en 2016. Como historiador ha escrito principalmente sobre México, destacando La frontera nómada, Sonora y la Revolución Mexicana, publicada por Editorial Siglo XXI en 1977, que ha tenido sucesivas reimpresiones y 2 ediciones más, destacando la más reciente de 2017, que incluye nuevos capítulos. Participa activamente en la vida pública de México y ha sido miembro del Consejo Nacional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recientemente recibió la Medalla de las Artes de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y un doctorado honoris causa por la Universidad de Quintana Roo, ambos en 2017. Es una gran satisfacción tener entre nosotros al doctor Aguilar Camín por su obra escrita, su obra como historiador, también su papel como polemista en los medios, y aquí nos va a ofrecer pues esta conferencia Una mirada larga, la revolución que vino del norte. Héctor, tienes la palabra. Muchas gracias, Nacho. Tenemos una larguísima amistad y una larguísima complicidad profesional también como historiadores, porque Ignacio Almada está a punto de concluir lo que hubiera sido mi mayor ilusión como historiador, que es una biografía completa de un gran personaje de la historia mexicana, que es Álvaro Obregón, y que para todo efecto práctico es, como otros grandes personajes de la historia de México, un desconocido para el público mexicano. Y por ahí quiero empezar, porque ese es el verdadero origen involuntario de este libro, que es La frontera nómada, y de esta conferencia, porque el título de esta conferencia, que es una mirada larga sobre la influencia o el peso de los sonorenses en la historia de México, en realidad es un capítulo de este libro que es un ensayo en donde en el año de 1978-79 fui invitado a un simposio en donde me pidieron que tratara de resumir cuál era la verdadera experiencia original de la revolución sonorense dentro de la revolución mexicana. Y fue hasta ese momento que me puse a pensar realmente de qué se trataba el libro que había escrito.
porque este es un libro que yo hice muy a las carreras. Y les voy a contar un poco eso porque creo que es interesante. Yo entré al Colegio de México en el año de 1969 por una irresponsabilidad del doctor José Gaos, que decidió que había que hacer un experimento en el Colegio de México con el doctorado en Historia y darle entrada a gente que no hubiera tenido nada que ver antes con la historia. Y yo, que era un vago, que me dedicaba a nada, a escribir reseñas en los periódicos después de haber hecho una carrera de comunicación, cuyo entorno no me gustaba, no quería ser ni publicista, ni comunicador, fíjese lo que da, las vueltas que da la vida, ni quería estar en los medios, quería ser simplemente un escritor. Pero no tenía dinero. Y el doctorado que planteó Gaos tenía la increíble ventaja de que si lo aceptaban a uno, le daban 1,250 pesos de beca al mes. Alcanzaba para mucho. El peso de entonces alcanzaba para mucho. Entonces llegué al Colegio de México y había en el colegio la muy buena superstición académica, de la que yo me burlo a veces, pero que en realidad es buena, de que había que estudiar. El doctorado era otra irresponsabilidad. Nos daban un año de clases de Historia de México, eso sí, con los mejores historiadores y maestros que había, entre ellos Cosío Villegas, que nos daba la clase del Porfiriato, y de Teoría de la Historia, y luego nos daban 3 años para hacer una investigación original, es decir, una investigación sobre un tema que no se hubiera tocado antes por la historia profesional. Y yo, en medio de eso, entré al colegio, me casé, tuve una hija y tenía que trabajar y no podía dedicarme realmente el tiempo de investigación para el que me pagaban la beca a hacer la investigación. Entonces me puse a trabajar en otras cosas, también de historia, pero en otras cosas. Y de pronto me dio el año de 72 y no había realmente empezado a hacer la historia. Entonces dije, bueno, pues, a ver, pero ¿por qué quería yo hacer esto? Porque, a ver, busca un tema que no se haya estudiado. Y entonces, bueno, estaban entonces muy de moda grandes libros de los que yo había sido lector, una razón por la cual me pensé que podía también ser historiador. Había una gran historia de Zapata escrita por Womack, había una muy buena historia de los Flores Magón y los precursores intelectuales de la Revolución, escrita por, creo que James Cockcroft. Había un muy aceptable libro sobre Madero, digo, de historiadores profesionales, hecho por Stanley Ross, creo. Sí, sí. Estaba en camino ya desde entonces Friedrich Katz haciendo lo que sería después su obra enciclopédica sobre Villa. Estaba publicando en ese tiempo Jean Meyer otro extraordinario libro sobre la Cristiada. Y yo pregunté, bueno, ¿y los sonorenses en dónde están? ¿Quién ha hecho un libro sobre...? Nadie. Entonces empecé a contar sonorenses que hubieran ocupado a partir del año de 1919, que es la rebelión de Agua Prieta, en donde llegan al poder los sonorenses, que hubieran ocupado puestos de importancia en la vida pública nacional. Y bueno, y me encontré, pues para empezar, 3 presidentes, ¿no? Y un cuarto que en realidad es chafa, porque no era de aquí, pero que pasaba como de aquí, que era... Sí, Abelardo Rodríguez. Que era de Nogales. Bueno, de Guaymas, no, de Guaymas. No, pero no había vivido aquí. Bueno, no sé. Bueno, 4. Pero eso era lo de menos. Cuando bajabas a ver el asunto de generales, el asunto de gobernadores, no tanto, de legisladores, de gente de secretarios de Estado, bueno, lo que aparecía
era una verdadera ocupación del centro, del gobierno central, por los sonorenses que venían acompañando a Obregón, a De la Huerta, a Calles, etcétera, a Benjamín Gil. Entonces dije, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo, ¿por qué nadie ha puesto la mirada en esto? No lo sabía entonces, lo entendí mucho después, y es que la razón es muy profunda y es muy triste. Los mexicanos tenemos un grave problema de memoria histórica respecto de nuestros triunfadores. Tenemos puesto en el infierno de la historia a Hernán Cortés y consagrado a Cuauhtémoc. Tenemos puesto en el infierno de la historia a Agustín de Iturbide y en el cielo a Guerrero. Agustín de Iturbide tuvo un éxito que es quizá el éxito político mayor y más barato de la historia, de la convulsa historia política de México. Luego se volvió loco, pero antes de que se volviera loco y quisiera ser emperador, que es por lo que lo tenemos en el infierno, es el hombre que hizo el plan político más efectivo de la historia del país, el plan de Iguala, que consistió en darle a cada uno de los sectores, de los grupos, de las corporaciones, de los intereses de la Nueva España, incluyendo desde luego a los españoles, garantías respecto de que todos iban a ser respetados en sus derechos, en sus intereses, con la independencia de México. Y con ese plan fue negociando con los distintos grupos, con los distintos militares, con los insurgentes, entre ellos Vicente Guerrero. Y en unos cuantos meses, con solo 56 bajas, según Lucas Alamán, en los pleitos que hubo, consiguió la independencia. No consumó la independencia, como decimos nosotros, no. Hizo la arquitectura y consiguió la independencia. Lo anterior de los héroes que tenemos consagrados, Hidalgos y Morelos, fue una matanza sin ganancia para nadie. Fue un desastre. Pero son nuestros héroes. El cura Hidalgo, que nadie dibujó tan bien como Orozco en el Hospicio Cabañas, con la mirada perdida de poseído y un incendio detrás. Sí, destruyó la Nueva España. Destruyó una economía floreciente que era la Nueva España y no consiguió nada. Y acabó arrepentido pública, expresamente, de lo que había hecho. Bueno, seguimos. Porfirio Díaz, en el infierno, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz pacificó un país que llevaba 40 años de guerras y de caídas de todos los tipos, estableció las condiciones de gobernabilidad que nadie había podido establecer. Cuando dicen que era un dictador, se dice bien, porque en aquella época los liberales pensaban que el poder ejecutivo, que controlara también el poder legislativo, ya era un dictador. Y a eso se referían cuando le decían que era una dictadura, a eso se refería Bulnes. Imagínense lo que dirían los liberales porfirianos de Andrés Manuel López Obrador. Y seguimos, y llegamos a la revolución y nos encontramos con que ahí está Madero, muy bien, se lanza Madero y lo matan. ¿Quién se levanta primero contra Madero? Zapata. Viene el golpe de Estado contra Madero en 1913 y ahí empieza realmente la guerra civil de la Revolución Mexicana. ¿Quién la gana? La ganan los constitucionalistas. ¿Sobre quién? Sobre Zapata y sobre todo sobre Villa. Y dentro de los constitucionalistas, ¿quién sube al poder? Carranza. ¿Y qué sigue a eso? Sigue que Carranza
no le deja el paso a la presidencia a Álvaro Obregón, y entonces Álvaro Obregón se revela en la rebelión de Agua Prieta en algo que se parece bastante al plan de Iguala de Iturbide, en el sentido de que no hay batallas, ni hay muertos, es como dijo Luis Cabrera, que era un carrancista, es una huelga de generales, es decir, es el ungimiento de el caudillo, del personaje que realmente estaba representando en ese momento la coalición de todas las fuerzas políticas y militares del país. Pues muy bien. ¿Qué sucede a partir de eso? Bueno, pues a partir de eso sucede que los sonorenses también se pelean y se matan entre sí. Y en medio de ese muy tormentoso trayecto de los años 20, al final de toda esa matachina nueva de la rebelión del 23, que es la más sangrienta y la más dura, de la conspiración, o como les la quiera llamar, de Serrano y de Arnulfo Gómez, sonorenses también, en 27, y de la rebelión de Escobar, ¿sonorense también o chihuahuense? No es sonorense. Ese es chihuahuense. Gonzalo Escobar. Gonzalo Escobar. Bueno, okay. Al cabo de todo eso, se han establecido las condiciones fundamentales para que el país pueda reempezar su desarrollo. Se ha pacificado al ejército revolucionario a balazos, se ha creado el acuerdo político fundamental de las fuerzas revolucionarias en el Partido Nacional Revolucionario, se han creado instituciones claves como el Banco de México y se ha terminado la tentación de que un caudillo como Obregón u otro se reelija. Y al final de los terribles años 20, el país tiene una perspectiva de crecimiento, de paz y de gobernabilidad. Muy caros años, pero muy efectivos. En el sentido de que, bueno, si algo nos va a costar tanto, que al final haya un rendimiento. No estoy haciendo ninguna alusión al momento presente. Entonces, yo vine a Hermosillo y tuve un shock, un pequeño shock civilizatorio, porque yo hasta ese momento, estamos hablando del año 72, acaba de nacer mi hija, tenía 3 meses, yo tenía que hacer la investigación, no la había hecho, y vine a Hermosillo y tuve un pequeño shock civilizatorio, porque hasta ese momento, en el año 72, yo básicamente, yo nací en Chetumal, Quintana Roo, en el sureste, y luego me fui a la Ciudad de México. No había pasado hacia el norte, mucho más allá de Guadalajara. Y llegué aquí con poco dinero, sin lugar donde vivir, pensando que tenía que trabajar como loco para regresar a tiempo para poder escribir lo que tenía que entregar de la historia. Y la primera gran enseñanza que tuve aquí me la dio el taxista que me trajo del aeropuerto. Porque yo le empecé a preguntar, oiga, yo voy a venir con mi esposa y mi niña y no tengo dónde vivir, ¿usted cree dónde podré encontrar una cosa y no sé qué? No, va a encontrar. Y esa cosa tan de tú a tú era muy rara para mí, porque en el altiplano es esa cosa laboriosa. Este dijo, no, va a encontrar. Está usted muy nervioso, pero aquí se le van a quitar los nervios. Aquí se le van a quitar los nervios, aquí es otro modo, aquí las cosas salen. Empecé a buscar y llegué a... Era una ciudad de Hermosillo, yo no sé cuál sabes, pero no tiene nada que ver con esta, ¿eh? Esta es una de las pocas cosas que quedan de este barrio, ¿no? De este entorno.
Entonces finalmente me encontré unos búngalos que estaban en la calle de Alberto G. Noriega. Y ahí tuve mi segunda lección porque estaba la señora allí y yo vi el búngalo, una cosita de nada, era un cuarto, un lugar para tener un bañito tal. Pero tenía una entradita bonita y eran como 5 búngalos. Y ya salí de ahí y me dice la señora que estaba ahí, que no se viene bien, dice, ¿lo va a tomar? Le dije, sí, yo creo que sí. Le va a ir muy bien, porque este es el búngalo que toma siempre el slugger Héctor Espino. el bateador, ¿no? De la Liga del Pacífico, ¿no? El jonronero. Dije, no, esto está bien. Pinta bien. Esto está bien. Bueno, total, me puse a trabajar como loco. Les debo confesar que todo lo que yo escribí aquí no lo saqué de mi conocimiento directo de este estado. Lo saqué todo de los papeles del Archivo General del Estado de Sonora, que está aquí abajo del Auditorio Cívico, no sé dónde está ahora, y de la biblioteca de la universidad. De la universidad. Me iba por la mañana para acá y en la tarde me iba para allá. Total, me regresé como con 3,000 tarjetas o no sé cuánto, y la idea de haber llegado a un mundo que para mí era profundamente desconocido, que tenía muy poco que ver, ni con las maneras ni con la historia del altiplano. Total, lo que yo escribí fue una historia que describía, como decía mi maestro Luis González, usted lo que hizo bien es que agarró a los próceres sonorenses antes de que se subieran a la estatua. O sea, de salida. Y entonces, claro, ahí son bastante más claros quiénes son, ¿no? ¿Quién es Obregón? Piensen ustedes esto. Obregón en 1911 era un agricultor jovencito, pero muy talentoso. Había inventado una máquina de cosechar garbanzo, pero en la chilla, como se llamaba su campo, no estoy haciendo alusión a nadie, la Quinta Chilla, 1911. En 1915 era el general de un ejército de 40,000. De 1911 a 1915, en 4 años. Nomás como una idea de lo que una revolución puede acelerar el destino de un ser humano. Y así podemos decir de todos ellos. Bueno, entonces el tema era ¿quién era Obregón? Bueno, pues no era nadie. Pero, como él dijo después, cuando siendo presidente lo vino a visitar aquí un diplomático japonés ahí al Nainari, y le dijo, no sé qué hizo Obregón, le dijo oiga, usted tiene buena vista, general. Dice, imagínese qué tan buena la tengo, que desde Guatabampo en 1913 alcancé a ver la presidencia de la República. Bueno, ¿qué es lo que hace realmente diferente la experiencia sonorense del resto de la Revolución Mexicana? ¿Y por qué es que ganan? Incluidos todos los azares, incluidas todos los elementos que no son planificables. La verdad es que es la experiencia que tiene, lo voy a decir de una manera que no está dicho, creo que mucho mejor en este ensayo que está aquí en este libro, pero se los voy a decir como a la manera como se dicen ahora las cosas. Fueron los revolucionarios que mejor entendieron, porque lo vivieron directamente, las profundas disrupciones, los cambios profundos que estaban sucediendo en el país por el avance de la modernidad que venía de nuestros vecinos, como siempre ha venido, del norte al sur. ¿Cuáles? ¿Cuáles experiencias? Bueno, la primera es muy física, muy importante, muy decisiva. Es el ferrocarril. Es el ferrocarril. El ferrocarril tiene unas consecuencias tan serias como haber marginado
la maravillosa ciudad de Álamos, ¿no? ¿No es así? Sí. Del crecimiento del Estado, y haber inventado Navojoa. Pues ¿de dónde si no? No, bueno, una buena parte de este libro está hecho registrando los pleitos de los pueblos contra el ferrocarril. El héroe de Nacosari, ¿qué es? Pues el héroe de Nacosari es en efecto un heroico habitante de Nacosari que se da cuenta que va a suceder ahí lo que sucede a cada rato, que va a haber una explosión del carajo de un ferrocarril, entonces lo agarra y lo desvía y lo saca del pueblo. Pues eso pasaba todo el tiempo, de pequeño o de gran nivel, pues porque el ferrocarril pues estaba lejos de ser una máquina muy finamente diseñada y finamente resuelta. Bueno, comunicaciones. Segunda, la modernización agrícola. En el fondo de lo que es la gran cicatriz, o una de las grandes cicatrices de la historia de este Estado, bueno, yo diría que del país, ¿no? Que es el de las guerras contra los yaquis y los mayos, está la ocupación de sus tierras por agricultores, fraccionadores, tremendamente modernos, no tienen nada que ver con la cultura comunal de estos pueblos. Y es una guerra igual, parecida. Es parte de la guerra de la conquista del oeste estadounidense por el ferrocarril y por la inversión. Esa es una de las cosas que a mí me fascinaban de la historia de aquí, porque aquí había una especie como de historia del Wild West. Les digo una cosa, la verdadera historia del Wild West, y Nacho ha hecho por lo menos un relato fantástico sobre lo que era esa realidad, en realidad es una cosa que empieza en México, es la guerra de la colonización española contra lo que llamaban las tribus bárbaras. ¿Quién captura a Jerónimo? Bernardo Reyes. La guerra de la civilización contra la barbarie es una guerra que empieza con la colonización española hacia el norte y luego, claro, los gringos que lo hacen todo como lo hacen a lo bestia, pues entonces, pero luego lo que hacen muy bien es que inventan como que esa es la historia que tiene que ver con ellos, ¿no? Es una historia que viene fundamentalmente desde aquí abajo, y la guerra de los yaquis y los mayos contra los civilizadores agrícolas, uno de los cuales sería después el propio general Obregón, es la guerra de la experiencia del choque de la modernidad con las tradiciones de eso. ¿El qué? No, el abuso y la matanza. Porque los únicos que le encontraron cuadratura al círculo de los yaquis y los mayos fueron los jesuitas. Y a partir de ahí, cuando se acabó eso, cuando expulsaron los jesuitas, empezó una y otra rebelión. Tremendo. Bueno, esa es una. Segunda, la modernidad industrial. Pues, ¿qué es Cananea? Pues, ¿qué es Cananea sino el enclave más moderno en su momento de la minería, no de metales preciosos, sino de la minería industrial, de la minería del cobre que va a servir para todo lo que sirvió. En ningún lugar hay una mina de ese tamaño, con una huelga de ese tamaño, con una sacudida de ese tamaño. Lo aprendieron muy bien. ¿Quiénes son los primeros que legislan algo moderno respecto de los derechos obreros? La Cámara de Sonora en 1916, cuando era gobernador, yo creo que Adolfo de la Huerta. Así es, sí, de la Huerta. Son los primeros que empiezan con el tema de las 8 horas y de esto y del otro. Bueno. Tercero, muy importante, la experiencia de los Estados Unidos como vecino. Nadie entiende mejor eso. Villa lo entendió muy bien, pero nadie lo manejó tanto tiempo tan bien como los sonorenses. Ejemplo, va a tomar Obregón Naco, creo que Naco, y
ya están del otro lado los gringos viendo, porque ahí viene la matanza de donde van a agarrar a balazos los mexicanos. Bueno. Y entonces el problema es que si atacas así, naco, pues las balas van a cruzar para allá. Entonces se presenta el general gringo y dice, oigan, ustedes se disparan, pero para acá que no crucen balas, ¿eh? Entonces atacan naco así. ¿De Oriente a Poniente? Pues ¿De sí. Oriente a Poniente? Entonces, y le entienden muy bien, porque está prohibido, hay un embargo de armas, ojalá lo hubiera ahora, pero no lo hay. Hay un embargo de armas de que tú puedas pasar armas de allá para acá. El único lugar donde hay armas pues es en Estados Unidos, son los que los fabrican las armas. Imagínense las armas que fabricaban, que ya en 1862 hicieron la matanza terrible entre ellos mismos de su guerra civil. Como se tiraron, como no se había tirado nunca nadie con armas que nunca se habían visto. Bueno, pues los sonorenses dicen, pues sí está prohibido, sí, pero como tienen una buena relación, entonces hay un par de vagos ahí que son Roberto Pesqueira y Ramón de Negri, que se llevan muy bien con los vendedores de armas del otro lado y con los comerciantes, y les llevan de acá mercancías, y entonces empieza... Y contrabandean armas, contrabandean balas, contrabandean todo. Bueno, llegan a contrabandear un aeroplano. El famoso aeroplano ese del... ¿Cómo se llamaba? Aquel que bombardeó a los barcos que estaban fondeados en Guaymas. ¿Sonora? Bueno, pues ese era un aeroplano de contrabando. Imagínense ustedes la habilidad, el pragmatismo y el entender con quién estás hablando del otro lado de la línea. Eso no lo tenía, Villa lo tuvo, Zapata ni de casualidad. Y Carranza lo medio tenía, pero era un nacionalista tardío porfiriano. Y tenía esta cosa de ser muy radical en materia de no hacer concesiones. Bueno, entonces ahí tiene la experiencia de la frontera y del vecino, ¿no? Que va a ser muy importante después, porque poder saber negociar con Estados Unidos, pues ha sido siempre una de las asignaturas pendientes, de las fallas grandes, incluso quienes lo han hecho bien, siempre lo hemos hecho mal, porque son unos vecinos demasiado poderosos y demasiado distintos a nosotros también en muchos sentidos. Bueno, tienen esa experiencia. Luego, la experiencia sonorense es muy precoz en el Estado interventor, en un Estado que es capaz de echarse sobre la economía de los privados y tomar esa economía en sus manos. Y lo hacen a través de una oficina de bienes de ausentes que establecen cuando empieza la violencia aquí, pues muchos propietarios se van al otro lado o se van del Estado. Y entonces están sus fábricas, están sus siembras, están sus negocios abandonados. Entonces establece una oficina de bienes de ausentes para que el gobierno administre eso y eso pueda seguir generando riqueza, seguir generando ingresos y que no haya una turbulencia económica añadida a la turbulencia militar, porque en Sonora hay muy pocas batallas. En realidad, en esa primera fase, ganan con relativa rapidez el dominio del Estado y a partir de entonces pueden garantizarle a los negocios una cierta estabilidad. Y entonces eso también lo aprenden muy bien. Cuando se da ya seriamente la guerra civil aquí entre los maitorenistas, que Nacho ha estudiado muy bien, y los callistas, que eran una minoría y de ahí fueron recobrando la hegemonía sobre el Estado. Entonces, gana, digamos, la fracción constitucionalista sonorense y entonces esas oficinas de bienes de ausentes se vuelve, siempre lo fue, pero se vuelve más claramente un instrumento político contra la oligarquía porfiriana y un instrumento fundamental para que muchos militares, muchos jefes aprendan los negocios, quedan obligados a manejar los negocios, hagan negocios, y es un experimento muy específico de cómo una nueva
clase revolucionaria emergente de pequeñas burguesías naufragantes de provincia desplazan a la oligarquía porfiriana, que es lo que querían. Lo que querían, el problema que tenían era, y lo decía muy bien Benjamín Gil, pues el problema es que obstruyen, es sangre vieja, sangre enquistada que obstruye nuestro progreso material. La siguiente experiencia aprendida de esto que acabo de decir es muy puntualmente la de Álvaro Obregón y Benjamín Gil como empresarios ellos, que son, digamos, como la encarnación muy completa, porque a la vez son militares triunfantes, son Obregón, que duda cabe, el mayor político de su época, pero son como los embriones de la nueva burguesía, del nuevo empresariado, de la nueva generación de empresarios de la historia de México, que viene acompañada con la revolución. Hoy apareció por ahí una lista de empresarios que van a apoyar al gobierno electo. Digamos, todo movimiento con ambición de poder tiene que tener su propia clase empresarial. Bueno, pues los honoreses la tuvieron y encarnada de la mejor manera en Álvaro Obregón, que es responsable de buena parte de lo que fue, bueno, ya ahorita no, pero en los años siguientes a su intervención, la nueva riqueza agrícola del Valle del Yaqui y del Mayo, y Benjamín Gil, que es el responsable del proyecto inicial del desarrollo de El Fuerte y de Los Mochis. Entonces, ahí aparece, digamos, un par de generales empresarios que no existen en ninguna otra fracción revolucionaria. O sea, en el zapatismo ni soñarlo, ni ninguna. Hay muchos generales ladrones, eso sí, que se roban la hacienda, que confiscan esto, eso sí hay mucho, muchísimo. Y que se hacen ricos, pues de robar. Hasta el forraje de sus soldados, de los caballos de sus soldados. Pero Pablo González, por ejemplo, un gran ratero, ¿no? Bueno, estos no, estos son, lo que quieren son empresarios. Bueno, ahí hay otra experiencia típicamente sonorense. Entonces, todo esto junto, digo, encarnado en el talento increíble de un caudillo como Obregón, de un hombre con esas capacidades para todo. Les cuento un buen chiste de Obregón. Porque una de las grandes virtudes de Obregón, y no sé si está bien reflejado, era un hombre de un humor absolutamente extraordinario y penetrante. Llega a visitar a una viuda de un soldado que quería mucho, y llega y va entrando al ranchito y sale un perro ladrando, ¿no? Y le dice la señora, no se preocupe, mi general, no hace nada, está capadito, el perrito está capadito. Y dice Obregón, no, si tengo miedo de que me muerda, no de otra cosa. Esa cosa, ¿no? Y al mismo tiempo, ese político genial y al mismo tiempo implacable en su pleito por el poder. Él gana la elección, su primera elección en Guatabampo, porque se consigue los votos colectivos prácticamente a mano alzada de los mayos, de los que es jefe el Chito Cruz, un famoso Chito Cruz. Bueno, el Chito Cruz lo sigue y está de cerca de él durante toda la campaña hasta el triunfo en 14, y luego regresa con él y andan en la batalla de Celaya, por ahí en esos momentos de muy inciertos, porque realmente pudo ganar quien fuera esas batallas. En realidad las perdió Villa por necio, por necio. Y están discutiendo una cosa, algo, y está Obregón tenso porque no está claro. Y entonces el Chito Cruz dice una opinión contraria a la que ha dicho Obregón.
Entonces Obregón se voltea y le dice, Chito, ¿te quieres morir? Bueno, ese personaje, ¿no? Pues es un factor único, fundamental en el triunfo de esta fracción que tiene estas experiencias que son las mejores respecto del mundo que viene, porque el mundo que viene tiene que ver con lo que viene de Estados Unidos, y así va a ser, con el petróleo, con la industrialización, durante la Primera Guerra, durante la Segunda Guerra. Bueno, entonces, esta experiencia única, fundacional de los talentos de la vida institucional del México moderno, que le permiten entender la modernidad agrícola, la modernidad industrial, la importancia y la utilidad económica del Estado interventor, y quiénes son tus vecinos, que son un vecino pues realmente inmanejable, quizá entonces menos grandote que ahora, pero ya muy, muy poderoso, y con un caudillo, digamos, de esa calidad, de esa dureza, de esa solvencia y de ese sentido político, porque Obregón es el que funda, digamos, en los tiempos modernos, después de Porfirio Díaz, la política pragmática de agremiar a todo mundo, independientemente de si tuviste o no tuviste pleitos con él. Y al que no puedes agremiar, entonces a ese sí lo eliminas. ¿Quién entra al lado de Obregón a la capital de la República en 1919 en el triunfo de la rebelión de Agua Prieta? Genovevo de la O, el segundo, el amigo, el compadre de Zapata. ¿Qué había hecho Obregón cuando firma los tratados de Teoloyucan y le dicen que qué hace el ejército federal en el frente sur de la ciudad, que está continuamente atacado por zapatistas? Dice Obregón, esos sí que no se muevan, esos que se queden ahí, porque para él está claro, y para todos que Zapata es un adversario, y en ese momento es un adversario militar, y lo trata como adversario militar. Cuando lo necesita como aliado político, toma lo que queda del zapatismo y entra a la ciudad aliado político. Es decir, ese es el pragmatismo que vamos a ver después en la política mexicana. Una cosa como el PRI, que es capaz de tener guerrilleros y plutócratas. Y son todos priistas, nacionalistas, revolucionarios, estatistas, unos más, otros menos, y están todos en la misma olla. Eso lo inventó el talento político de Obregón, o fue la gran muestra, digamos, de la época revolucionaria. Bueno, entonces mi pregunta vuelve a ser, ¿por qué razón los sonorenses siguen siendo, y Álvaro Obregón, una especie de vacío en la memoria histórica, digamos, al uso de la cultura política mayoritaria de México? ¿Por qué? Bueno, desde luego porque mi libro no tuvo suficiente éxito, ¿no? y entonces no alcanzó a cambiar eso. Pero porque yo creo que hay una pelea histórica que está todavía vigente entre lo que podemos llamar la tradición liberal que Nacho Almada, y cívica, que Nacho Almada ha recogido muy bien en muchos libros sobre Sonora, la tradición liberal de México y la tradición, vamos a decir, novohispana, ¿no? La tradición liberal de la modernidad, de la modernidad agrícola, industrial, del espíritu emprendedor, de, digamos, la fracción sonorense, y esa cosa novohispana de los fueros, de los derechos de las comunidades, de la justicia social en el sentido que está plasmada en la Revolución, en la Constitución mexicana, que no sé si ustedes sepan, pero creo que en su primer artículo prohíbe que inviertan en el campo
sociedades privadas, sociedades por acciones. Porque el campo está reservado a pagar los derechos de las comunidades indígenas, de las comunidades campesinas, de los ejidos despojados en la época porfiriana por la desamortización de los bienes del clero, de la iglesia, pero también de las comunidades indígenas. Y entonces hay esas dos tradiciones que siguen peleando en México, ¿no? Y ¿qué es lo que sucede a esta gran época, digamos, de la hegemonía sonorense? Pues sigue Lázaro Cárdenas, que lo que hace es volver fundamentalmente a las tradiciones del regalismo novohispano, del Estado interventor, del reparto de tierras, de los derechos de las comunidades. No estoy diciendo que una cosa sea mejor que la otra, lo único que digo es que esas dos tradiciones conviven, pero conviven de un modo conflictivo. Y por alguna razón, nuestra memoria histórica se inclina a pensar que es mejor tener un ejido fragmentado hasta la miseria para que sus miembros tengan por lo menos un pedacito de tierra que una gran propiedad agrícola productiva que genere riqueza y empleo para muchas gentes. Eso es lo que está en nuestra cabeza conflictuándose continuamente desde el punto de vista de la cultura política. ¿Qué tenemos en este momento en México? Un triunfo avasallador de la cultura novohispana, comunal, de la justicia, antiliberal, que es parte de la tradición. ¿A quién se quiere parecer el presidente electo? A Lázaro Cárdenas. Sería bueno que le preguntaran qué opina de Álvaro Obregón. Bueno, muchas gracias. Siguiendo las pautas de esta casa de estudios, damos paso ahora a preguntas y respuestas. Vamos a seguir esta modalidad en tandas de 3 personas, de 3 por 3 y allí, es decir, 3 tandas de 3, porque también ha viajado, está cansado, en fin. Aquí a mi derecha, la señorita y luego Benjamín. Miren, les también de acuerdo a las pautas del colegio y luego José Rómulo, ahí está la primera tanda de 3. Como seguimos en el colegio la costumbre, el único ponente esta noche es el doctor Aguilar Camín, ¿no? Entonces las preguntas y comentarios tienen que ser muy breves, directos, ¿no? Por favor, usted, por favor. Perdón, gracias. Su nombre y su institución. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. A su tierra sonora. Muchas gracias. Pati Medina. Me llamó mucho la atención ahorita que fue muy ligera su apreciación sobre la guerra en los Yaquis. Para mí, siento que es, yo creo que la más fuerte, sobre todo el bombardeo que se hizo con ese avión. El bombardeo a todas las tierras de los Yaquis que se hizo. O sea, se me hace la guerra más sangrienta que Sonora ha tenido. ¿Está de acuerdo? Gracias. No, absolutamente. Y si di la impresión de que no me parece una guerra terrible y salvaje, de una mala impresión. De hecho, digamos, es una de las críticas más largas que hay en este libro, es que los revolucionarios no solo no cambiaron el trato que el porfiriato le había dado a los yaquis, sino que por momentos lo hicieron mucho peor. Manuel M. Diegues en un parte dijo que en un parte de guerra contra la guerra yaqui, que en 1915 escribió esto. Fueron detenidos en las armas, ¿no? los cuales fueron fusilados de inmediato, confirmando que el mejor yaqui es el yaqui muerto. Fueron
Fue brutal. Y no hubo, creo que Obregón es el que le entendía mejor. Pero Calles, lo mismo que de la Huerta le entendía mejor, pero durante la Huerta también hubo... es una guerra recurrente, sangrienta, de los dos lados, porque los yaquis y los mayos en su momento tampoco disparaban chocolates, como se dice. Bien, gracias, Pati. Benjamín y luego José Rómulo. Terminaba, don Héctor, esta excelente conferencia con... Sería bueno preguntarle a Obrador qué piensa de Obregón. Y el final de la entrevista en proceso al doctor Valadez, dice Valadez que alberga una esperanza en Obrador, recordando que alguien como Obregón incluyó en un programa tan importante como el educativo cultural a Vasconcelos. Bueno, bien. Perdón, es que yo rompí la regla que había. Bien. ¿Hacemos 3 preguntas? ¿Y sí. contesto las 3? Cuando menos estas 2, para cerrar la tercia. Doctor, buenas noches. Felicidades como siempre. Muchas gracias. Tengo entendido que en la primera edición hay un pasaje que revela la enemistad o el no gustarse de algún modo del gobernador Ignacio Leandro Pesqueira Gallegos, Ignacio L. Pesqueira, y el general Obregón. Leandro. Aquí este señor fue el genealogista fue el que me dijo lo de Leandro y lo de Gallegos, el ingeniero Ruiz Sánchez. Y creo que, si mal no recuerdo, en los combates de Naco, en 1913, recién iniciado el proceso antihuertista en Sonora, hay un problema en que Salvador Alvarado y Pedro F. Bracamonte, el del 7 leguas, no Bracamontes, como la bandida le puso, sino Pedro F. Bracamonte, sonorense, anticonstitucionalista, le quieren hacer, no le obedecen a Obregón algo ahí en Naco, 1913, marzo. Viene Obregón con Ignacio L. Pesqueira, el gobernador, en sustitución de Maitorena, que estaba en aquel Tucson chiquito de 18,000 habitantes, no el de ahora, ¿no? Y le dice, señor diputado, gobernador, usted también es diputado, fíjese que pasó esto, otro, Alvarado y Pedro F. Bracamonte quisieron atentar contra mí en el sitio, no es el sitio de Naco posterior, en lo del 13. Entonces, si usted no me hace justicia, le devuelvo mi grado de teniente coronel que obtuve por Hacienda de Ojitos en 1911 y me voy de capitán con Pancho Villa. ¿Estoy mal o lo leí en la frontera nómada hace muchos años? Es de Alfredo Breceda. Héctor lo recoge, lo toma de Alfredo Breceda. Sí, entonces ahí bien. Eso nomás. Gracias, muy amable. Entonces hay que responder a Benjamín acerca de que Obregón incluyó a Vasconcelos en su gabinete. Lo dice Valadez. Como una muestra de pragmatismo, dice Valadez. Del pragmatismo que tal vez bueno, no sé, es una profecía, ¿no? Pero lo que me pregunto es que si Obrador es Obregón, ¿quién es Vasconcelos hoy? ¿Quién? Paco, si es ese, entonces Obrador no es Obregón. Bien. Bien, viene la siguiente tercia. Este tema es interesante, de las disputas. Una de las cosas que a mí me sucedieron para bien es que yo cuando venía aquí no traía ninguna idea construida a favor de ninguna de las facciones, porque no estaba claro. Yo entonces era medio revolú y estaba muy tirado a la izquierda y eso. Y entonces yo no tenía mucha simpatía por el tema de Esteban Vaca Calderón y los huelguistas de Cananea, pero nada más. Y luego que estaba Manuel Diegues también ahí. Pero lo que yo pude ver sin gasas fue la brutal lucha por el poder a mano limpia de los jefes emergentes en medio de un estado
que tenía un liderato disminuido porque Ignacio de Pesqueira era gobernador sustituto y el verdadero gobernador se había equivocado yéndose, o lo que haya sido, y entonces lo que uno ve en ese momento, en donde aparecen todas las oportunidades de liderato, ve todos esos pleitos, y es una de las grandes escuelas después de la experiencia sonorense de gobierno, que no hay un liderato de inicio, como por ejemplo el de Villa, como sobre sus hombres armados, sino que el liderato triunfador se hace de una batalla despiadada entre ellos, y el triunfador es Obregón. Porque quien lo hace realmente, bueno, aparte de sus logros, quien lo hace, el momento en que él realmente se retira es cuando llega Carranza. Y entonces Carranza ve en Obregón al líder militar que puede darle a él con su apoyo el dominio de Sonora, porque no lo tiene. Y es la alianza de Obregón con Carranza la que le da a Carranza el líder militar que necesita en el Estado. Ya me corregirá totalmente estas cosas, son puras impresiones que tengo, ya me corregirá Nacho en su biografía. Pero es un momento muy clave en el que Obregón oscila más que hacia Villa, yo creo que hacia Carranza, lo cual no era poca cosa en la Sonora provinciana y localista de entonces, decir que te vas a poner de aliado con un gobernador de Coahuila que nadie conoce y que viene aquí pues, derrotado, pues a pedir chichi, como se dice como se dice normalmente, ¿no? Bueno, perdón. Sí. Sí, muy bien. Sigue la siguiente tercia. Habían levantado la mano varias personas. En el orden va Ignacio Lagarda, Jesús Enríquez Burgos y Luis Anaya. Y la siguiente, última tercia, la empieza mi exalumno, Alejandro Luna. Después usted. Benjamín Gagiola. Sí, falta uno ya para cerrar. Aquel señor. Muy bien, ahí están ya las dos tercias. Bien, empezamos entonces Lagarda y luego el licenciado Jesús Enríquez Burgos. Muchas gracias. Buenas noches, don Neto. Gracias por venir. Y con una expresión muy sonorense, hay algo que me carcome mucho en esta historia. Quisiera que nos hablara acerca de, a propósito de la naturaleza de los sonorenses y la del propio Álvaro Obregón, ¿cómo es que se da y por qué se daría este rechazo en primera vista, apenas conociéndose, entre este Álvaro Obregón y este otro personaje general, Felipe Ángeles? Una repulsión a primera vista sin siquiera conocerlo. Bien, sigue por favor la pregunta del licenciado Enríquez Burgos. Señor Aguilar Camín, pues... ¿Dónde? ¿Dónde? Ah. Como todos nosotros creo que estamos disfrutando realmente su charla, su plática, y los que hemos leído, cuando menos la obra fundamental esta de La Frontera Nómada, pues nos reconfortamos el espíritu como sonorenses, porque por fin pues se hizo notar a nivel nacional y en una forma muy destacada intelectualmente y muy bien fundamentada, pues la intervención de Sonora y del grupo sonorense en la Revolución Mexicana. Lo señaló muy bien todos los factores que contribuyeron a que se inició desde aquí también, contribuyera al triunfo nacional del constitucionalismo y posteriormente se convirtiera en el gobierno institucional de la República. Modestamente yo opinaría también de que entre esos factores se podría contar fundamentalmente uno que es el sentido de organización que demostró Sonora, podríamos decir en forma colectiva prácticamente, frente a todos los movimientos nacionales que se dieron en la época, a grado tal de que Coahuila, por ejemplo, que circunstancialmente fue el primer estado que declaró
el rompimiento con Huerta, no tuvo ese sentido de organización del Estado de Sonora, que luchó primero y aniquiló al Ejército Federal aquí. Y después de eso, como un solo hombre, jaló todo y fue el sustento de la lucha armada en todo el noroeste y en todo el centro del país. Ese sentido lo llevaron después a reorganizar el país, porque a Carranza ahí se le bajó un poco el tino. Yo pienso. Muy bien. El último, la tercia, el doctor Luis Anaya. Muchas gracias por la charla, fue muy amena y muy memoriosa. Yo quisiera que, si fuera posible, se explayara un poco más sobre estos. Brooker hizo más la mención de... Acércate más el micrófono. Hizo la... disculpe. Eso. Perdón, gracias por la conferencia. Quisiera, si pudiera hacer un poco, ampliar la exposición sobre este Brooker, en especial Roberto Pesqueira Morales. Desde luego, pues ya nos antecedió Ignacio, de Ángel Lagarda, desde luego, y de otros que tuvieron una trayectoria, pero en especial de Pesqueira, si fuera posible, porque se refirió muy efusivamente a él. Muy bien, adelante, Héctor. A ver, yo no sé bien la anécdota de Obregón y la instantánea rechazo con Ángeles. No, la verdad no lo conozco, pero me parecería muy lógico, digamos, que hubiese un celo, digamos, común, porque Felipe Ángeles pues era un militar de un altísimo prestigio, en quien Obregón seguramente veía un rival muy serio, y Obregón pues era un oficial emergente al que una gente como Ángeles tenía que estar viendo como un improvisado. Martín Luis Guzmán, que era muy de la cuerda de Felipe Ángeles, aunque no sea en aquel tiempo, hace una descripción muy crítica del Obregón de esos años de 1913 como una especie de payaso engreído, yo no sé. La verdad que no, a lo mejor Nacho tiene una información más precisa sobre eso, pero es una rivalidad lógica en un ambiente, como digo, de gran rivalidad militar, porque hay un vacío en el liderato del único estado que tiene realmente un ejército que está organizado. De manera que no lo conozco bien, pero me parecería muy lógico. Y este tema de la organización es una de las grandes omisiones que hice, porque es una de las grandes experiencias, digamos, sobre la utilidad del Estado y del gobierno en la vertiente sonorense de la revolución. Aquí lo que hubo fue una rebeldía del gobierno del Estado contra Victoriano Huerta y el gobierno golpista de la Ciudad de México, que pudo hacerse porque aquí no habían licenciado a las fuerzas maderistas que habían aparecido en 1911 para luchar contra el Ejército Federal. Y habían conservado como cuerpos auxiliares a una enorme cantidad de combatientes y de líderes, por ejemplo, a Salvador Alvarado, y después esos contingentes crecieron mucho por la invasión orozquista, que es absolutamente clave a la hora de la aparición de nuevos combatientes y de nuevos jefes. En esa invasión orozquista es donde aparece Obregón como líder al frente de los voluntarios de Guatabampo. ¿Por qué razón los ciudadanos de Guatabampo se suben a un caballo y agarran un rifle y van a seguir al que es su presidente municipal a una batalla que van a dar entonces en Cala Fregada? Pues imagínense de dónde quedaría, digamos, pues qué sé yo, Nacosari en aquel entonces. ¿Por qué? ¿Por qué sucede? ¿Por qué el gobierno puede decir, a ver, junten a los vecinos y ármense y vamos a defendernos y vamos a pelear contra los federales?
porque es la tradición de la sociedad de frontera sonorense, de la autodefensa, porque es lo que hacen a cada rato cuando les roban unas vacas o cuando aparecen unos contingentes que los amenazan de indios yaquis o mayos. Eso hacía Maytorena en su hacienda, salía a ver que le iban a robar unas vacas, se agarraba sus peones y se echaba, como en el viejo oeste. Es decir, es la gran tradición de autodefensa la que permite la movilización del Estado contra el ejército federal con Huerta. Y desde el principio es un ejército que está gobernado por el gobierno estatal. Es un ejército profesional. No van a la aventura, les pagan y cada vez, y los problemas que hay continuos es porque no les pagan, cuando falta el haber, como les decían entonces. Bueno, entonces, al momento de la rebelión, al momento del golpe de Estado de Huerta, aquí en Sonora hay un ejército paralelo que responde a los dictados del gobierno estatal porque recibe el pago del gobierno estatal. Y ese es el ejército que líderes como Obregón, como Cabral, como Bracamonte, como Calles menos, pero bueno, ese es el ejército alternativo local que hace las batallas contra el ejército federal, lo derrota y limpia el Estado. Y una vez que limpia el Estado, ¿qué sucede? Que también es un Estado muy rico, porque es un Estado de grandes inversiones. Tiene la mina de Cananea, tiene la cuadrícula agrícola del Valle del Yaqui. Era un Estado muy próspero, ¿no? Entonces el gobierno tiene recursos, tiene impuestos. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, ahí empieza su buena negociación con los americanos. Les garantiza continuamente que no haya líos con sus negocios, que no los roben, que no los expropien, que no les pidan préstamos forzados, etcétera. Entonces, es una revolución, yo le llamo, administrada. No tiene nada que ver con la idea de un alzamiento popular, al uso de que de pronto digamos, la rabia contra Huerta genera una rebelión popular. Tiene el tono de una rebelión popular mucho más claramente el estado de Chihuahua con Villa. ¿Por qué? Porque ahí matan al gobernador y desaparecen el gobierno. Entonces viene la otra hazaña, para mí incomprensible, pero real, de Villa, que dice Katz, no sé si voy a dar bien las cifras, pero no le hagan caso mucho a las cifras, sino a las proporciones, que entra, digamos, un mes de junio de 1913 o por ahí a Chihuahua con 500 jinetes y 4 meses después tiene 5,000 armados y montados. Ahí sí hay algo parecido a una rebelión popular. Acá no, acá es eso que tú dices muy bien. Y eso es fundamental después para su manera de ver la política y de manejar el Estado. Así que es un punto absolutamente central. Roberto Pesqueira, no sé mucho más de Roberto Pesqueira. Lo que sé es que aparece una y otra vez en los mensajes en donde están negociando de acá para allá, él y Ramón P. de Negri. Son los que me recuerdo más. Y le entienden muy bien a la cosa fronteriza, de cómo es el... Y luego van a ser grandes diplomáticos los dos, por lo mismo, porque están aprendiendo ahí la experiencia fundamental que tienes que tener. Entonces yo creo que todavía para moverte en el mundo que te rodea, ¿no? Y son muy efectivos, se llevan muy bien con las autoridades locales, más que con el gobierno federal. Es un asunto fronterizo, ¿no? Que ahora creo que entendemos mejor. Ellos eran los grandes brokers. Eran los que convertían los ingresos que tenía el gobierno en las balas que necesitaba Obregón, por decirlo así. Muy bien. Tercera y última tanda de 3. Están anotados Alejandro Luna, Benjamín Gagiola y el señor de la mano. En ese orden, por favor. El señor de la mano alzada. Bueno, buenas noches, doctor. Me llamó la atención cuando hizo la referencia a los libros, a la historiografía de la época.
y que al final señaló que hay en la ideología del nuevo gobierno un retroceso hacia, o no un retroceso, un cambio de la visión hacia, mejor, sí. digamos, una visión de antiguo régimen, para usar el concepto de François Javier Guerra. Creo yo que hay en la historia de México y quizás en la historia general del mundo un vaivén en esta idea a partir de precisamente el cambio del antiguo régimen al liberalismo, en la que hay una idea de impulso hacia el progreso y una retroacción hacia ese antiguo régimen. Precisamente el libro de Womack, al que usted hizo referencia, plantea muy bien esto cuando inicia en su prefacio con la frase esta de que el libro trata de la historia de unos campesinos que, porque precisamente no querían cambiar, hicieron una revolución. En ese sentido, ¿qué tanto impulso le da al cambio del México industrial al que usted hace referencia? ¿Y qué tanto esa dicotomía de la lucha de ideologías interviene en esta consolidación de un partido hegemónico que le da cabida a todos? En el sentido de que, desde mi perspectiva, creo que es uno de los aspectos que recogió el partido hegemónico y utilizó de alguna manera como válvula de escape, fue el darle a los maestros, por ejemplo, el control de las normales, para que siguieran un esquema más o menos de los obrajes de antiguo régimen. Gracias. La segunda pregunta, Benjamín Gagiola, por favor. Doctor Aguilar Camín, como siempre, felicidades por su atinada y muy interesante conferencia. Gracias. A manera de clave, si me permite la expresión, para tratar de entender algunas de las obras del doctor Aguilar Camín. Por ejemplo, me explico. En La provincia perdida, que yo creo que es Sonora, en un envoltorio de la guerra del fin del mundo de Vargas Llosa, pues ahí nos queda muy claro que hay la tensión entre la construcción de la República en México en el siglo XIX versus el costumbrismo, pues, de los huitzin, ¿no? De que se resisten, pues, con un resorte indígena. Siguiendo con estas claves, si uno analiza en una perspectiva muy personal lo que es Morir en el Golfo, otra de sus novelas muy importantes, pues ahí, lecturas más, lecturas menos, es el Estado que interviene en un duelo entre el corporativismo sindical de Pemex y la ambición política, que trafica con los terrenos petroleros y, bueno, genera riqueza. Por último, una de las claves para entender a Aguilar Camín, quizás en La conspiración de la fortuna, es la mecánica de la sucesión presidencial que se contamina por la delincuencia del narco. Pero para cerrar la pregunta y con relación a su plática, sería aventurado decir que, a manera de claves para entender a Aguilar Camín, en La guerra de Galio, ese intelectual orgánico que es Galio, que dice una frase genial que para mí retrata la obra. El documento fundacional de México, dice Galio, estoy citando, son las memorias de López de Santana. Cuando le escuché que es Obregón, el creador, por así decirlo, de la política pragmática actual, o que en el siglo XX fue la que predominó, si ahorita se reeditara la obra La guerra de Galio, ¿usted pondría esa frase? ¿La política mexicana del siglo XX son las memorias ficticias de Álvaro Obregón? Es una pregunta. Bueno, muy buena. Bueno, yo creo que las preguntas están recorridas por este tema. ¿Falta uno? Ah, sí. Perdón. Sí. Por favor. El de la mano levantada. Póngase de pie. Perdón. Sí, bueno. Buenas noches, doctor Apolinar. Doctor Aguilar Camín, Sí. Gracias por la exposición, gracias por estar aquí. Es un gusto tenerlo para dialogar. Y en esta convivencia que tenemos hoy, a mí me gustaría preguntarle, a la luz de su exposición, algo que han tocado aquí los que me antecedieron el uso de la palabra, es esa mención que usted señala o hace de que hay un conflicto y una contradicción entre esas tendencias modernizadoras de las cuales Álvaro Obregón pues era un impulsor o expresión, y
otra tendencia un poco más arcaica o novohispana, usted lo nombró de esa manera. Y eso me hace recordar un poco la vieja pugna que se dio en la Rusia revolucionaria, cuando se señaló a los kulaks como un grupo opositor a la industrialización. No estaríamos cayendo en algo similar al descalificar o señalar como un grupo pues antimodernizador a los campesinos o indígenas, en el caso pues de Zapata o Lázaro Cárdenas. Gracias. Gracias. Está bueno, me van a dar materia para un ensayo, pero bueno. A ver, me gusta mucho que las preguntas van a apuntar a una cuestión central de lo que yo creo que es la historia de México, y bueno, puede extrapolarse casi a cualquier país, solo que aquí es un pleito ya muy largo y de mucha raigambre en los dos lados, y es el pleito, digamos, de la modernización contra la tradición. Y cuando digo tradición no lo estoy diciendo en un sentido de disminuirlo, y cuando digo modernización no lo estoy diciendo en un sentido de exaltarlo. Lo que digo es que es un conflicto permanente, ¿no?, que hay en la historia del cambio con la resistencia al cambio. El caso, digamos, de los luditas del siglo XIX, que veían con toda razón en las máquinas el anuncio de la pérdida de su empleo, y entonces destruían las máquinas. Los telares. O los telares. Entonces, esta es una tensión muy normal en la historia, digamos, quizá es el proceso fundamental de la historia del cambio frente a las resistencias al cambio. En México, yo creo que esa historia empieza con las reformas borbónicas del siglo XVIII, en donde un imperio como el español, que era un imperio muy tolerante de la diversidad, que era un imperio que tenía negociaciones, la autoridad con todos los sectores, no era, digamos, la española no era una monarquía absolutista, particularmente no lo era en sus dominios de ultramar, sino era una dominación que le daba a cada quien su espacio y entendía a las minorías y entendía los derechos adquiridos y entendía los fueros y negociaba cosa por cosa. Esa es la gran contradicción que hace pedazos a Maximiliano de Habsburgo cuando llega a México, porque aquí los conservadores lo que quieren es que él sea un conservador y no un liberal. Y los liberales lo que se encuentran en Maximiliano de Habsburgo es a un competidor difícil, porque es un liberal que además entiende cosas que los liberales no entienden, como los derechos de los pueblos indígenas. Aquí tuvo grandes seguidores el imperio, por eso, porque entiende los derechos de esas comunidades. Y al mismo tiempo los conservadores mexicanos ven a Maximiliano con desconfianza, porque es un liberal, porque viene de una tradición, de una monarquía europea, que es el imperio austrohúngaro, cuya fuerza consiste en que es capaz de administrar la diversidad gigantesca del imperio. Y solo la puede administrar concediendo derechos, en lugar de ejercerlos desde arriba. Las reformas borbónicas lo que hacen es que el imperio, digamos, la metrópoli necesita recursos para sus guerras europeas y para sus pleitos europeos, y entonces centraliza el poder en los reinos de ultramar para extraer rentas. Y ahí empieza
un proceso de modernización tremenda de la administración pública, porque lo que quieren es obtener rentas, y hay muchísimas mejorías en todo lo que es la productividad, pero junto con esas mejorías de la productividad y de los ingresos del Estado, hay una lesión tremenda a los derechos adquiridos y a circuitos que funcionan bien. Por ejemplo, las cofradías que funcionaban realmente como bancos, que eran como bancos regionales, son absorbidas por la consolidación de vales reales y es como una expropiación de una enorme cantidad de bancos pequeños para tener un solo banco. Y ahí empieza un largo pleito de la modernización entendida como esto en sus distintas variedades y los derechos adquiridos de la sociedad novohispana, que son muchísimos. Todo el mundo, siguiendo la tradición habsburga, tiene derechos adquiridos. Los pueblos indígenas, los comerciantes, los militares, los españoles, los criollos, todo el mundo tiene derechos adquiridos. Y las regiones, evidentemente las regiones. Entonces, ese ir y venir no se ve con claridad después de la independencia, porque lo único que es claro entonces es el desacuerdo político y las revueltas y las caídas de los gobiernos. Pero vuelve con toda su fuerza con la causa liberal cuando la Constitución de 57 establece los derechos de una sociedad liberal moderna contra los derechos de una sociedad tradicional, digamos, feudal o corporativa, o yo le digo novohispana para no calificar de más. Entonces viene la gran batalla de las leyes y el liberalismo contra los pueblos, porque lo que están haciendo realmente es declarando inexistentes los derechos de los pueblos para pasar esas tierras al mercado. Y eso es un proceso que en muchas ocasiones no es más que una manera del despojo, porque alguien puede denunciar como baldío. ¿Se acuerdan ustedes del gran lío de Porfirio Díaz con la ley de baldíos? Alguien declara como baldías unas tierras que no tienen propietario individual porque son de tradición o de la ley antigua, propiedad de los pueblos. Y la autoridad le adjudica a ese denunciador como propiedad privada lo que es propiedad de otros. Bueno, eso es lo que está debajo de la revuelta zapatista. Ese ir y venir es el que ha seguido, que hemos tenido, digamos, en los años que llamamos del neoliberalismo. Pues lo mismo, una serie de leyes, que están afectando derechos adquiridos de otras. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de 1994 destruyó el 70% de la industria textil poblana en 3 años. La que sobrevivió es extraordinariamente próspera, pero la destrucción fue tremenda. Y ese es un poco el fondo del asunto. Entonces sí hay el pleito, digamos, de la modernidad con la tradición, pero en México, en medio de una falta profunda de legitimidad del proceso, porque no hay verdaderas garantías legales ni para unos ni para otros. Y entonces todo se vuelve de alguna manera un pleito político, y eso es lo que le pasa al personaje de La Provincia Perdida, que él llega a ese lugar pensando que representa los grandes ideales de la República y se encuentra que los partidarios de la República, en esa República que en efecto está descrita como el Estado de Sonora y como Chile, tiene esas dos, como país, Chile, y lo que se encuentra es que los partidarios de la República son tan impresentables como los partidarios de la tradición. Y que en un lado y en otro hay muy buenas cosas y en un lado y en otro
hay cosas simplemente imposibles. Y el problema para él es, obviamente, que está carcomido por la contradicción entre sus convicciones y la realidad. Y bueno, es fácil darle una solución en una novela a ese conflicto porque la novela se termina, pero nuestra historia no se termina, sigue caminando y estamos viviendo otra vez hoy una tensión muy importante entre, digamos, eso que vamos a llamar el modo novohispano y esto que vamos a llamar el modo liberal. Ese es un asunto que está en todas partes. Ahora, ¿qué ha pasado con el modo liberal en estos años? Bueno, ha pasado una cosa que explica el rechazo y la aceptación del modo novohispano. Y es que hubo una enorme generación de riqueza. Es mentira cuando dicen que México no ha crecido. México no ha crecido mucho, pero ha crecido al 2%. Y el 2% de una economía muy grande. Es una generación enorme de riqueza. Pero esa generación enorme de riqueza no ha bajado debidamente, parejamente, razonablemente al resto de la sociedad. Y en cambio, lo que ha habido es una concentración enorme de riqueza. Y entonces, claro, el país oscila de nuevo, ¿no?, hacia el modo novohispano. ¿Cuál es el problema del modo novohispano? Bueno, el problema del modo novohispano es que es poco productivo, es ineficiente y tiende a ser también bastante dictatorial, tan dictatorial como el modo liberal en México, porque el modo liberal en México es el que produce a Porfirio Díaz. Vamos a ver ahora qué es lo que produce el modo novohispano. Nos falta muy poquito para ver eso. Bueno, pues muchas gracias, doctor Héctor Aguilar Camín. Muchas gracias. Muchísimas gracias.